Hola, buenas tardes, bienvenidos. El día de hoy aquí en Top GDL vamos a hablar un poco acerca de la neuropatía. Bueno, esta es una entidad la cual a veces no tenemos muy frecuentemente en mente, pero que se presenta y que a veces pasa desapercibida por su cuadro clínico, que a veces es no es tan característico, y sobre todo porque nosotros no lo pensamos. Bueno, la artropatía, como se conoce, la artropatía de Charcot fue descrita en 1868, y él se dio cuenta que existía pacientes, sobre todo pacientes con sífilis, que tenían una destrucción asintomática de las articulaciones. Después él notó que esta predisposición o esta enfermedad tenía predilección sobre todo a nivel de los tobillos, pero se ha visto que puede afectar cualquier parte de las articulaciones, principalmente de carga. Esta enfermedad se va a caracterizar por una alteración de la condición neurológica, que nos va a llevar a una pérdida de la sensibilidad, aunque no siempre está presente. Bueno, con la presencia ahora cada vez más frecuente de la pandemia de la diabetes mellitus, se presenta con mayor frecuencia. Se presenta del 0.1 a 1.4% de todos los pacientes diabéticos, y en 7.5% de ellos se va a llegar al diagnóstico de neuropatía. Las estadísticas refieren que en diabetes mellitus tipo 1 va a estar presente en la quinta década de la vida, es decir, 20 a 25 años posteriores al diagnóstico, y en la diabetes mellitus tipo 2 es en la sexta década, 5 a 10 años del diagnóstico. ¿Qué nos hace pensar esto? Que la diabetes mellitus tipo 2 es lo que pasa es que retardamos, o las alteraciones se detectan posteriormente, pero en sí la lesión se inició desde antes, desde que empezamos con un síndrome metabólico, por ejemplo. La localización, pues ya les dije, 9 a 35% va a ser bilateral en tobillo, pero también puede afectar el hombro o la codo o rodilla. Ahora, los factores de riesgo. Ya dijimos, es diabetes mellitus, alcoholismo, lepra, mielomeningocele y sífilis. Todas estas enfermedades que tienen en común, que van a llevar a una alteración neurológica o a una neuropatía. Ahora, las causas se conocen como periféricas o centrales. Periféricas, metabólicas. Al existir un desequilibrio a nivel de los neuromoduladores, va a existir un incremento en los factores inflamatorios, y esto puede hay varias teorías, como lo vamos a ver más adelante. Existen teorías solamente en cuanto a causas neurológicas y otras a nivel vascular. Sabemos que la pequeña vasculatura, va a tener también sus receptores neurológicos, y eso va a incrementar el flujo sanguíneo. Ese incremento en el flujo va a producir un desbalance en la homeostasis de las articulaciones, y esto va a producir un incremento en la resorción ósea, que puede llevar a producir fracturas, aparte de un microtrauma, el cual el paciente no es capaz de sentir, y eso nos va a llevar a fracturas por estrés. Causas compresivas, pues eso ya lo sabemos. Si tenemos sabemos que por ejemplo la diabetes va a tener alteración a nivel los vasos pueden estar tapados, por así decirlo, y eso va a disminuir el flujo sanguíneo. Infecciosas, en pacientes diabéticos sabemos que tienen cierta predisposición a presentar infecciones, y sobre todo cuando no son bien tratadas, pues esto incrementa el riesgo de presentar una neuropatía o secundarias a procedimientos quirúrgicos. Como vamos a ver, la artropatía de Charcot es una entidad compleja, en la cual nosotros, al realizar algún procedimiento quirúrgico, como es una
articulación neurológicamente dañada o vascularmente dañada, y nosotros al entrar producimos otra lesión que puede incrementar esa lesión nerviosa. Ahora, centrales puede ser incapacidad para recibir o interpretar los estímulos, como los vemos en pacientes con mielomeningocele, en la cual el estímulo pues no llega con la misma intensidad a la a la médula o a la corteza como en pacientes normales. Ahora, la patogenia. Como les explicaba, al existir un incremento en el flujo sanguíneo, el hueso subcondral, que sabemos que es el de mayor soporte, va a tener una alteración en el recambio de iones electrónicos o de calcio, y esto va a producir que se vuelva más blando, por así decirlo. El cartílago también va a perder cierto grado de dureza, y la cápsula articular y sinovial van a estar hipertróficas. ¿Por qué? Por ese incremento del flujo sanguíneo. Entonces, a esto le vamos a unar la pérdida de la propiocepción, y va a conducir a una degeneración de la articulación y a una desorganización por un trauma repetitivo. Entonces es lo que llegamos, incrementa el flujo dentro del hueso. Clínicamente, ¿cómo se va a traducir esto? Bueno, va a haber hipertemia, hiperemia y edema de la región afectada. Este es un punto clave. Bueno, vamos a ver un poco más adelante, va a haber dos tipos o dos estadios de la artropatía de Charcot: cuando es en agudo y cuando es crónico. Cuando es en agudo, si tú llega un paciente diabético, le ves el pie con hipertermia, hiperemia y edemia, ¿qué es lo primero que pensarías? Exactamente, pensaríamos en una celulitis, en un proceso infeccioso. Entonces, tratamos de atacar la celulitis, pero nunca pensamos que va a ser secundario a este proceso de base. Va a haber una osteopenia secundaria, el desequilibrio en la destrucción, síntesis y formación de hueso. Entonces, cuando nos llega un paciente con un probable pie diabético, es importante estudiarlo más a profundidad. La neuropatía motora va también a precipitar una debilidad muscular por el desequilibrio que esto ocasiona, y va a formar deformidades complejas que posteriormente nos van a o van a hacer la sintomatología por el que el paciente se presenta. Los músculos que más se afectan van a ser los de la cara anterior de la pierna y los intrínsecos del pie. Esto nos va a producir contracturas de las articulaciones metatarsofalángicas, dedos en garra, martillo, y entonces empiezan las úlceras. Entonces, al producirse de hiperkeratosis, pues sabemos que van a ser puntos en los cuales se empiezan a desarrollar por alteraciones principalmente en la marcha, y que esto pues es un signo clínico que te puede ayudar a ver por qué es lo que está fallando. Y nos van a producir el típico pie en mecedora, va a ser pie equino, y va a estar en estrés de las articulaciones tarsometatarsianas, contractura de los isquiotibiales, flexión de rodillas y aumento de la presión del antepié. Como vimos, todo el eje mecánico va a estar alterado. Aparte va a haber debilidad muscular, aumento, desequilibrio neuromuscular nos va a producir una inestabilidad ligamentaria, y puede haber subluxación o luxación, y esto ya nos va a ser como a la antesala a la artropatía. Ahora, clínicamente, como les mencioné, el cuadro agudo va a ser edema, hiperemia, eritema, y puede o no haber deformidad del pie en valgo, con úlceras y, como les comenté, infectarse. Ahora, existen varias clasificaciones. La clasificación de Eichenholz, esa nos sirve para valorar cualquier articulación, y nos habla principalmente de la etapa en la que se encuentra la artropatía de Charcot. Tenemos la etapa 0, donde las radiografías son normales y el paciente empieza con una alteración nerviosa
que a veces ni el paciente ni uno lo detecta. En la etapa 1 de fragmentación va a haber osteopenia, fragmentación periarticular, fractura y subluxación. Puede o no existir todas juntas o irse presentando, como si se acuerdan cuando hablamos del cartílago subcondral, del hueso subcondral y el cartílago, pierde su dureza y por eso existe estos datos. Clínicamente pues ya va a ser la edemia, hiperemia e hipertermia, sería la etapa aguda. Después va a venir una etapa 2 en la cual el hueso trata de regenerarse, como está expuesto a un proceso de cambio continuo. Se va a producir nuevo hueso, pero puede existir reabsorción, fusión temprana y van a empezar los puntos de esclerosis. Y esto clínicamente nos lleva a la parte crónica, en la cual ya disminuye la hipertermia y el edema. Y finalmente viene la consolidación, que ya nos va a llevar a artrosis, osteofitos y esclerosis. Y la articulación lo que va a tener van a ser las secuelas de todo este proceso con deformidad. Ahora, la clasificación anatómica, como les mencioné, esta artropatía se ve en todas las articulaciones, pero ha sido mayor o descrita más a nivel del pie y tobillo. Entonces, esta anatómica la divide en 5 tipos. La tipo 1 va a ser las articulaciones tarso-metatarsianas, la tipo 2 se basa más en lo que es la mediotarsiana y subastragalina, la tipo 3 se enfoca, 3A a nivel del tobillo, la 3B que el calcáneo, que es una parte muy importante porque cuando tenemos pérdida del calcáneo, pues sabemos que va a haber colapso del arco interno, se comportaría como una fractura. La tipo 4 va a ser cuando afecta a múltiples articulaciones del mismo pie, y la tipo 5 es en el antepié, pero de predominio de las metatarsofalángicas. Entonces aquí está un esquema donde podemos ver, dependiendo el lugar anatómico que está afectado, pues la podemos clasificar. Ahora, los síntomas, pues inflamación, edema, eritema, hipertermia, deformidad en los dedos del pie, son pacientes con úlceras crónicas. Y una de las causas a lo mejor por la que se presentan con nosotros en el consultorio, pues va a ser la inestabilidad articular. Son aquellos pacientes que cuando caminan sienten que no está bien, que algo que se les va el tobillo principalmente. El diagnóstico, bueno, como ya lo dijimos, una historia clínica bien realizada. Podemos ir desde algo muy sencillo como son unas radiografías, una P lateral con apoyo nos sirve para poder valorar este tipo de pacientes. La tomografía y la resonancia magnética ya son estudios complementarios los cuales nos pueden servir, por ejemplo, a ver pues en la resonancia magnética si existe o no inestabilidad por esa alteración en la mecánica. La electromiografía es importante en el sentido que nos va a decir, que nos va a confirmar la neuropatía, sin embargo no nos va a decir qué tipo de neuropatía es o secundaria que es, porque como son pacientes normalmente diabéticos, sedentarios, con sobrepeso, pues también tienen alteraciones a nivel lumbar, entonces es difícil poder determinar si la neuropatía es secundaria al proceso lumbar a lo mejor, o si es solamente secundario al proceso metabólico. Y la gammagrafía nos puede ayudar cuando estamos pensando en un proceso séptico, entonces pides marcadores específicos y dependiendo de la fase, pues puedes ver que está incrementada en la fase vascular cuando no es un marcador específico para infección. Ahora, el tratamiento. Como todo se va a dividir en quirúrgico y conservador, en estos pacientes es muy importante el tratamiento conservador y sobre todo preventivo, poder detectarlo antes de que las deformidades nos lleven a un tratamiento quirúrgico. Entonces el conservador está encaminado a bifosfonatos, los cuales nos ayuden a poder dar una mayor fuerza al hueso, mantener en reposo, esto es en la fase aguda o cuando detectamos alguna fractura. Siempre el uso de férula. ¿Por qué? Porque debemos de mantener esa articulación sin peso, sin estrés. Puede ser botas premoldeadas como son las botas tipo Walker, en las cuales el peso no es tan intenso sobre la extremidad
y luego ya evolucionarlo a un calzado especializado. Puede ser, siempre se recomienda, como tenemos esa inestabilidad, es importante el uso de botas, o ya si el paciente muchas veces no tiene la posibilidad para adquirir algún tipo específico, pues aunque sean zapatos, botas, las cuales sean cómodas para poder seguir caminando. Ahora, el tratamiento quirúrgico va encaminado más que nada a mantener un pie plantígrado, el cual pueda permitir al paciente seguirse moviendo. Es importante evitar evitar exostosis. ¿Por qué? Porque van a generar puntos de presión que después va a generar úlceras, y en estos pacientes muchas veces, como lo comenté, se infectan, y entonces a veces es necesario hasta llegar a injertos de piel o transposiciones dependiendo del grado. Tenotomías o alargamientos, sobre todo cuando existen deformidades o en pacientes donde ya las articulaciones están perdidas, pues una artrodesis. Ahora les vamos a presentar un caso clínico que llegó a la consulta. Es un masculino de 64 años, pues antecedentes heredofamiliares como todos los mexicanos, o el 80%, carga genética para diabetes e hipertensión, personales patológicos. Él es diabético e hipertenso, de 5 años de diagnóstico, y todo lo demás fue interrogado y negado. Él acudió con nosotros por referir dolor a nivel de tobillo, de meses de evolución, el cual se ha incrementado al caminar sobre superficies inclinadas o terrenos irregulares. Ha recibido, él refiere, como varias torceduras sin tratamiento, pero esta vez el dolor ha sido más importante, y el cual acude. Es un paciente el cual es diferente, porque si recuerdan, dentro de las características que dijimos, es que el paciente pierde esa sensibilidad, y en el caso de él acudió con nosotros por dolor. Entonces, no siempre encuadrarnos en que el libro dice, no, a recordar que los pacientes tienen, a veces las patologías tienen diferentes cuadros. A la exploración física, en este caso el paciente no estaba en una etapa aguda, él nada más tenía un ligero aumento de volumen, la presencia de pie plano con valgo del retropié y los arcos de movilidad con limitación en los últimos rangos por dolor, así como crepitación a la movilización. Entonces, si ustedes lo ven así, pues pensarían, pues un esguince, ¿no? Lo típico, iba caminando, se torció, un esguince, una inestabilidad y nada más. Pero nos llevaba a estos laboratorios, los cuales fueron los que prendieron en este caso el foco. Tiene una hemoglobina de 16, todo bien, pero si vemos la glucosa, 157, y la hemoglobina glicosilada de 7.3. Entonces, ¿de qué nos habla? De un paciente con muy mal apego a su tratamiento metabólico, por lo menos en los últimos 3 meses se ha portado mal. Estas eran las radiografías que nos mostró. Entonces, si es un paciente que te refiere que no ha tenido lesiones en el tobillo, y ves estos tobillos, dices, algo pasa, ¿no? O sea, no es una imagen de características. No sé si alguien nos pudiera ayudar aquí de los presentes, qué es lo que les llama la atención. Pues tiene formaciones osteofíticas, los bordes son esclerosos, el espacio articular del lado izquierdo se ve conservado, el tibio astragalino del lado derecho externo se ve discretamente más amplio. O sea, los cuerpos libres adyacentes a los maleolos, la esclerosis de los bordes óseos. Exacto. Entonces, y también si vemos el astrágalo, pues ya ha perdido su relazo, ¿no? Y en la lateral, pues también vemos esto. Como mencionó la doctora, la presencia de osteofitos, esclerosis, disminución del espacio y en múltiples niveles. Entonces pedimos un ultrasonido, el cual pues lo que nos refería más era una tenosinovitis del tibial posterior, peroneos, calcificación intraligamentaria, rupturas de ligamento peroneo astragalino anterior, posterior y datos de pinzamiento. En resumen, le solicitamos la TAC,
y ahí pudimos constatar la presencia de todas las alteraciones morfológicas. Tanto, bueno, traté de poner lo más significativo nada más, y pues con esto pedimos una electromiografía, la cual ya nos reportó una neuropatía focal isquémica del nervio peroneo derecho y de isquémica también del tibial derecho en su rama plantar. Entonces ya tenemos pues los nervios principales dañados, o bueno, de los nervios principales, y con esto llegamos al diagnóstico de una neuropatía del tobillo derecho o una artropatía de Charcot. El plan lo enviamos a medicina interna para el control metabólico. Como el paciente ahorita pues no tiene datos de un proceso quirúrgico, tenemos que prevenir todas las complicaciones, entonces le estamos dando un manejo integral para tratar de prevenir eso, llevarlo a cirugía. ¿Por qué? Porque son pacientes difíciles, que muchas veces el cierre de la herida es lo que más nos mete en problemas, porque la vasculatura está ya dañada, ya sabemos que hay una lesión nerviosa. Entonces son pacientes que fácilmente se pueden complicar. Y pues eso sería todo por el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta en las redes o aquí algún comentario o pregunta. ¿Presentaba alteraciones en la marcha al momento que llegó? No, clínicamente ligera claudicación, pero es lo único. ¿Y dolor? ¿Y dolor? Ajá, secundaria dolor. En el tratamiento propuesto tuyo al principio no hablabas de la estabilización metabólica, ¿por alguna razón? No, a lo mejor se me fue, pero es lo primero. O sea, nosotros al estabilizar al paciente metabólicamente, la evolución va a ser mejor porque tenemos dentro de parámetros normales, y entonces se tiene una mejor evolución del paciente. Pregunta el doctor Fernando Cuenca si alguien ha operado un Charcot de los presentes. Bueno, como tal, yo operada no, estaba en mi formación como residente, y se utiliza mucho lo que son fijadores externos para darle estabilidad a este tipos de pies, sobre todo Ilizarov, para tratar de dar una estabilidad circunferencial a la articulación, y los resultados pues son, dependiendo del estadio en el que tomes al paciente, pues van de regulares a malos. Esa es en mi experiencia. Ese es el problema. El problema es que está muy comprometido el pronóstico, y a la gente le cuesta trabajo entender que su pronóstico no es tan bueno, porque nada más, menos del 2% son los que se complican con esto. Entonces creen que es casi un mito, que no va a pasar nada. Y la verdad es que hay que intentarlo cuando ya el paciente está controlado, cuando es necesario. Sí, me ha tocado operar, pero creo que en las mejores condiciones no decir mil cosas tratando de mejorar esa microcirculación tan dañada por la diabetes y por la neuropatía diabética. Son dos cosas muy interesantes que cuando se juntan son bomba. ¿Qué nos comenta él? Mejor, yo le pregunto a Fernando, ¿qué nos comenta él? Esperaremos una respuesta. Bueno, pues si no, lo trataremos la siguiente sesión. Muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos la siguiente semana.